conocido novelista inglés dijo que escribir con sencillez era tan difícil como escribir bien. El periodista, escritor y autor del conocido blog Obama Wall, Jordi Pérez Colomé, acaba de publicar su último libro Cómo escribir claro, donde expone un decálogo de consejos para escribir con claridad, la clave para escribir bien. Hoy, en las entrevistas de Periodista Digital, nos acompaña Jordi Pérez Colomé. Jordi Pérez Colomé, un placer tenerte aquí en Periodista Digital. Gracias. Hace poco presentaste tu último libro, Cómo escribir claro, y bueno, me gustaría saber en qué momento te diste cuenta que era necesario escribir un libro así. No, pues es una cosa progresiva. Más que darme cuenta, es una cosa que siempre he procurado hacer. Lo que ocurre es que nunca había tenido la sensación de tener como 10 principios más o menos claros. Y como suelen pasar estas cosas, lo tuve claro más o menos en el momento en que me lo pidieron. O sea, me pidieron preparar un curso que podía ser un manual, como al final fue, un libro. Y comencé a reunir cosas que tenía apuntadas o ideas que había recogido de aquella. Y eso, hice más o menos un decálogo y hice el libro. Entonces, pues eso, ¿no? Un poco, más o menos vas viendo o lo vas intentando practicar, y cuando te lo piden o te obligan a pensarlo y a ordenarlo es cuando haces el libro. Y bueno, en tu libro tú haces una clara diferencia de lo que es escribir claro a escribir bien. Me gustaría saber qué es más difícil de conseguir. Es que no depende del que escriba. O sea, para mí, escribir claro es escribir bien. Pero yo entiendo que esto es una opinión. O sea, para mí, por ejemplo, lo más fácil que hay, que yo no me entro mucho, es en la ficción, ¿no? Yo no voy a entrar a discutir en un libro como este ni ahora contigo si tal novelista es mejor que otro. Lo que sí que voy a discutir es si uno es más claro que otro. Para mí es mucho más objetivo, digamos, o más fácil de definir qué es escribir claro que qué es escribir bien. Yo entiendo que a alguien le pueda gustar, igual que pueden gustar, por ejemplo, las camisas floreadas, que a alguien le pueda gustar pues un tipo de escritura barroca o llena de adjetivos y tal. A mí personalmente no me gusta, pero entiendo que gusta y que eso pueda ser para alguien escribir bien. Yo prefiero, pues eso, un tipo de escritura austero, por decirlo de alguna manera, claro, directo, sencillo. Entonces es un poco eso. Yo creo que para mí es mucho más fácil, y lo hago en el libro, definir qué es eso, y que además a mí me gusta y me parece que es escribir bien y que tiene mérito. Y por eso no entro en qué es escribir bien, ni tampoco entro mucho en ficción, que es donde es mucho más aleatorio qué es escribir bien. La definición es mucho más difícil. Quería saber eso, ¿cuáles son los errores más comunes que crees que los escritores o los periodistas o la gente que escribe cometen? A ver, quiero hacer una diferencia antes. O sea, para mí el libro va a dos tipos de público, digamos. Uno es la persona que escribe de vez en cuando. O sea, ahora, gracias a Internet, por ejemplo, correos electrónicos, informes, PowerPoints, todo el mundo más o menos, los que tienen trabajos de oficina, tienen que escribir de vez en cuando. Entonces es un tipo de público que escribe por obligación, por decirlo de alguna manera. No es exactamente, ¿no? Sino que tienen que escribir como una manera de comunicación, pero que no es su trabajo. Entonces, los periodistas, los escritores, es más su trabajo. Yo creo que hay que distinguirlo. Entonces me decía, los errores más comunes. Es distinto. Yo creo que la persona que no escribe habitualmente, no escribe por su trabajo, tiene más la sensación de que cuando escribe tiene que hacerlo distinto de cuando habla. Para mí, o sea, hay que hacerlo quizá distinto porque tienes más tiempo para ordenar las ideas, pero no tienes que embellecerlo, por decirlo de una manera. No tienes que hacerlo más bonito, no tienes que poner como más palabras o tienes que expresarte de una manera muy distinta. Simplemente tienes que decir lo mismo. Lo que pasa que no estás hablando, como yo ahora, por ejemplo, estoy hablando y quizás yo mismo me doy cuenta detrás de mi cerebro que estoy utilizando demasiadas palabras para decir lo mismo, o que digo a veces dos frases para decir lo mismo porque estoy pensando en la tercera. Entonces, bueno, son recursos retóricos, o a veces utilizo algún conector que no debería utilizar, ¿no? Entonces yo creo que la gente que no escribe para vivir, pues eso, quizá tiene la sensación de tener que escribir más para simplemente escribir o para contar lo que deben. Como la sensación de que hay que utilizar más palabras que cuando hablas. Y la gente que escribe, en cambio, por su trabajo, pues ahí sí que es mucho más variado, ¿no? Yo creo que hay, también es lo que te decía, ¿no? Que hay gustos y maneras distintas. Y para mí el error principal es la sensación de que tienes que crear tu estilo. Para mí ese sería el error principal de la gente que se dedica a esto muy a menudo, es en plan, tengo que inventarme un estilo que sea el mío. Yo creo que es al contrario, ¿no? Tú escribe que tu estilo ya saldrá. Es difícil porque requiere mucha escritura, digamos, muchas páginas, muchas palabras, para encontrar algo que sea propio y no intentar copiar pues lo que hacen en otros sitios, ¿no? Yo creo que ese es, en cambio, el error más común de gente que se dedica a esto como trabajo. De hecho, es un capítulo de tu libro, esa búsqueda, ¿no? Esa obsesión por buscar el estilo. Eso, la gente que se dedica un poco a buscar su manera de escribir copiando
cosas que ha visto o cosas que ha hecho. A ver, cuando tienes 15 años, 12 años, es lógico que intentes copiar pues, a la gente que te gusta. O sea, si te gusta un escritor así cargado, pues utilizarás ese tipo de estilo. Si no, te utilizarás otro. Pero la gracia es eso, es intentar, una vez has escrito, una vez vas viendo, ir quitando, hasta que te des tú, que verás, casualidad, que es un estilo ligeramente distinto, y aparte el estilo somos nosotros, es tu carácter. Si tú eres más bromista, menos bromista, más directo, menos directo, pues así será tu estilo, y esa es la gracia. Y lo primero que debe plantearse, lo primero hemos hablado del error, y ahora cuál es lo primero que tiene que darse cuenta una persona, bueno, sobre todo un profesional que se dedica a escribir, vamos. Para mí lo más, o sea, hay muchas cosas, pero si dices lo primero que hay que darse cuenta es primero saber qué vas a decir antes de ponerte a escribir. O sea, para mí una cosa, hay algún tipo de artículo, de ensayo, que por eso se llama ensayo, que te puede llevar a pensar mientras escribes, que es útil, pero es un tipo muy concreto. Para todos los demás, que son la mayoría, es mucho mejor saber exactamente qué vas a decir, los puntos que vas a tratar y tener ordenado previamente simplemente como un esquema. En la cabeza simplemente voy a decir A, B, C y esta cosa, por ejemplo, en una información, que es lo más fácil, yo soy periodista, pues eso, ¿no? Por ejemplo, ha pasado esto lleva a esto tiene estas consecuencias, ¿qué puede pasar? Tal. O sea, como una cosa muy progresiva y que sea muy fácil de ordenar y de contar. Entonces, ¿todo esto por qué? Porque lo más importante de la comunicación no es tu estilo o lo que tú quieres decir, sino que la persona que lo va a recibir lo entienda y le apetezca leerlo. Entonces, si tú le complicas la vida con estilo o con desorden, es lógico que al tercer párrafo, o es más habitual, que al tercer párrafo pues desconecte o deje por cansancio, porque no lleva a ningún sitio, porque le parece. Entonces, pasa esa cosa curiosa de la gente que dice, ay, pues he leído esto y no me he acabado de enterar de nada. Y la pobre persona lo ha leído y cree que es culpa de ella, que no lo ha leído porque no tiene suficiente capacidad. Para mí, un texto que no transmita es culpa siempre del autor, no del lector. Y una de las cosas también que yo he visto en tu libro es que cuando, bueno, dices lo necesario que es cuando una persona termina de escribir algo, que lo vuelva a leer, que vuelva a leer su propio texto. Entonces a mí me planteó una duda, que es que ahora en periodismo, yo me voy a centrar en el tema periodístico, que es donde nosotros, bueno, tenemos nuestro nicho. Yo también. Y claro, es que muchas veces es esa falta de tiempo, que escribes y no te da tiempo a leerlo con detenimiento. Entonces, bueno, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puede hacer un periodista? No, yo lo entiendo perfectamente. O sea, es una cosa escribir una novela y la puedes... Hay gente que la reescribe o como este. Es que yo he leído un librito de 100 páginas, lo habré leído 6 veces. Entonces es lógico, tengo más tiempo, puedo dedicarle más tiempo. Una noticia, yo por ejemplo tengo un blog y el blog lo voy utilizando pues eso, 3-4 veces por semana. Entonces, claro, a veces acabo un post a las 3:30 de la mañana, lo último que me apetece es releerlo. Pero es el momento que claramente tus defectos o los problemas que puedes encontrar en un texto los ves con más facilidad. O sea, la ventaja que tenemos los autores es que somos el primer lector. Entonces es el momento en que puedes ver los errores. Tú dices, ¿tengo menos tiempo? Bueno, en lugar de leerlo 3 veces, lo lees una y más rápido. Quizás solo quites 2 adverbios y 2 adjetivos, pero bueno, todo eso que habrá ganado. Para mí, o sea, la clave es darte cuenta de que o sea, la mejora de un texto en ese momento es quizá, por ejemplo, tú lo lees una vez y tu texto mejora un 20%, y a la segunda vez mejora un 12%, y la tercera un 5%. Entonces dices, bueno, lo he mejorado un 20%, ya no lo he mejorado nada más, pero ya es algo. Y sobre todo te permite eso, ¿no? Facilitar la sensación de que dices algo, está ordenado y no te enrollas. ¿Qué consejo te da tu editor? Vamos a desvelar lo que viene en el libro, ante eso. Pues no me acuerdo, me has pillado aquí fuera de juego. Él te dice que releerlo, que tampoco lleva... Exacto, es lo que acabo de decir. Exacto, que sí, él me dice eso, ¿no? Que, o sea, si has dicho un 20% y en el libro dices un 20%. Sí, exacto, o sea, exacto, que él cree que llega... Pero él más bien llega un momento que releer, mejora solo un 5%, o sea, que es otra de las cosas importantes, ¿no? Cuando no tienes la obligación de entregar un texto, tú dices, empiezo un texto a las 4, tengo que tener a las 5, solo puedo leerlo una vez. Pero tú imagínate que empieces a escribir un texto a las 4 y tienes que entregar, no tienes fecha de entrega. Claro, lo vas a releer y no... Siempre vas a cambiar algo. Entonces, es bueno tener un momento que digas, no, tengo que entregarlo. Eso es lo que me decía él, ¿no? Me decía, no, es bueno tener una fecha porque hay un momento que la mejora del texto ya no es tan necesaria y es entrégalo, o sea, empieza algo de nuevo, empieza otra cosa, empieza a mejorar en otro artículo nuevo, ¿no? Entonces cada vez irás a mejor, pero ya ese texto ya no da más de sí, ¿no? Entonces mejoras con otro y es lo que me decía en ese sentido, ¿no? A la quinta relectura ya entrégalo, si no busques más, exacto. En este libro, bueno, tú haces como un decálogo, ¿no? De los consejos de cómo escribir claro. Pero hay uno de ellos que lo has mencionado antes y me gustaría que explicaras un poco la importancia que tiene, que es la del lector,
que le das muchísima importancia, dices que es, vamos, de hecho para ti es lo más importante, ¿no? Hay que pensar en el lector. Exacto, para mí escribir es comunicar. Y más en el ámbito que digo de no ficción, digamos. Para mí, o sea, que haya poetas del siglo XIX que escribieran 150 poemas y los dejaran en un cajón y salieran a la luz pública 50 años después, me parece fantástico. O sea, no escribían para nadie, es otro tipo de escritura, yo no entro en eso. Pero todos los demás, o sea para presentar un informe a tus compañeros de trabajo, sea una información en Periodista Digital, la clave es que eso lo lea gente, o sea, y cuanta más, mejor. Entonces, el objetivo de cualquier texto es que llegue el mensaje al destinatario y que ese destinatario lea cuanto más mejor. Por dos motivos, porque entenderá lo que tú quieres contarle y volverá a esa fuente, que eres tú en este caso, una web o tal, y agradecerán. O sea, una cosa que agradece mucho el lector es decir, o sea, he visto esto o he leído esto y lo he entendido hasta el final, no he tenido que hacer un esfuerzo especial en concentrarme para entenderlo. Aunque el contenido lógicamente puede ser física cuántica o un partido de fútbol. Lógicamente, el escritor que tenga que escribir de física cuántica tiene que esforzarse el triple que el que cuente un partido de fútbol. Eso es lógico, ¿no? Pero más allá de eso, el mérito de escribir para que te entienda el lector tiene muchas ventajas y para mí es la clave de la escritura. O sea, la escritura es comunicación, por tanto escribes para alguien, por tanto esa es la persona más importante. Claro que también otro de los puntos que cuentas, que además lo cuentas de una manera, bueno, un poco por encima. A ver. Me ha parecido que hablas de que desde la escuela hasta la universidad hemos estado educados de una forma en la que nuestros propios profesores ni sabían ni escribir ni hablar bien. Entonces, es una crítica al sistema. No. Yo lo que digo, no sé si digo eso también, ¿eh? No sé si luego dices también que se preocupaba... Bueno, si yo digo las dos cosas. O sea, para mí lo más importante es que a mí, yo supongo que a ti te habrá ocurrido lo mismo, lo que se han esforzado más en mi educación es a escribir sin faltas de ortografía. Sí. Pero nadie me ha pedido que escribiera especialmente claro o escribiera especialmente para comunicarme. O sea, nadie me ha hablado de adjetivos, nadie me ha hablado de la carga, nadie me ha hablado de la longitud de una frase, o muy poco. Quizá ha habido algún profesor por ahí, espero que sí que los haya. Entonces, esto es uno de los problemas. El segundo, que es una cosa que es una cita de un escritor norteamericano, creo. Normalmente, esto habla también más de la academia, que me ha dicho alguien que no es tan verdad y tal. Eso también es discutible, ¿no? Pero más en la universidad que en la... Yo estudio periodismo y filología italiana, ¿no? Más en la universidad que en el colegio, la mayoría de textos que me daban no eran textos sencillos. O sea, la mayoría. O sea, mucho pie de página, mucho rollo. Y no digo ya semiótica o semiología, digo también pues, textos literarios. Entonces, no era una cosa que yo viera que se cuidara. Entonces, bueno, pues puede ser un problema. Lógicamente, no entro a valorar, como he dicho antes, si eso está bien o no. Yo digo, no es claro. O sea, dificulta la comunicación. Me ha pasado eso y por eso creo que es un valor que tampoco se potencia mucho. Eso me encuentro con cosas así, ¿no? Que la gente me dice, hombre, esto no lo había visto nunca, no había leído nunca a alguien que se esforzara en contar esto. Bueno, es otra manera de verlo. Es que es verdad, cuántos exámenes hemos hecho que lo que había que hacer era enrollarse y rellenar. Es terrible, rellenar. O sea, y sabías que tenías el aprobado. ¿Cuántos exámenes hemos hecho? A peso. O sea, entre 5 páginas mejor que 3. Eso es espantoso, claro. Es verdad, eso sí que es. Y bueno, también hay otro punto que me gustaría que comentases y es saber ¿qué opinión tienes ahora acerca de todo el boom que hay con los blogs, las redes sociales, Twitter? Si crees que eso está devaluando la calidad a la hora de escribir entre ya no solo la gente profesional que se dedica a ese, sino entre un ciudadano. Yo creo que no. Yo creo que no, porque eso, te tiene que esforzar, o sea, el esfuerzo tiene que ser en comunicarte y los blogs, igual Twitter y tal, se mueven mucho por la gente que va, ¿no? Una cosa es el tema, eso no entra, ¿no? Yo tengo un blog de política internacional, lógicamente va a tener menos visitas que uno de Belén Esteban. Pero más allá de eso, yo creo que la gente cada vez más se tiene que esforzar en comunicarse bien, con lo cual algo así, o sea, un libro así de cómo escribir claro tiene más sentido ahora que muchos más tenemos que escribir, o sea, hay mucha gente... que se dedica a la ingeniería o que se dedica a cualquier cosa, que tiene su Twitter o tiene su Facebook y ponen ahí cosas que pueden ser de su vida privada, pueden ser de opiniones sobre política, con lo cual es útil, pues eso, más que cómo escribir claro, lo que yo pretendo, o sea, es un poco reflexionar sobre por qué nos expresamos como nos expresamos, ¿no? O sea, para mí es importante expresarse claro, pero lo que más quiero con este libro es eso, tener la sensación de que cada cual cuando se pone a escribir tenga la sensación de que esa frase que quiere escribir la puede decir de 10 maneras distintas o de 62 maneras distintas. Ya no te digo un párrafo o un texto, ¿no? O sea, tú puedes escribir de 1000 maneras y lo que me apetece es que aparte de esforzarte en no poner los acentos mal, hay muchas maneras de construir cada frase, hay muchas maneras de empezar, hay muchas maneras de acabar y para mí es útil que nos planteemos eso para mejorar la expresión en general. ¿Y a qué conclusión ha llegado el porqué de Jordi Pérez Colomer? ¿Por qué escribimos así y por qué nos enrollamos tanto? ¿Que es una condición humana o no? Esa es la pregunta filosófica. Sí, no lo sé, yo creo que hay algo de defensa, por ejemplo. ¿Tú crees que el estilo cargado te defiende
contra gente que crea que no sabes expresarte. O sea, cuanto más palabras complicadas o sacadas de la Real Academia pongas, que se utilicen poco, más crees que la gente va a entender que eres culto, va a ver que eres culto. Para mí eso es un error. O sea, que no utilices palabras de más de 4 sílabas no quiere decir nada. Simplemente, o sea, lo que cuenta es lo que dices, no cómo lo dices. O sea, puedes utilizar una palabra de 4 sílabas, pero ponerlas todas al final, todas pierden valor. Entonces, eso es una manera de defenderse. Luego también, otra de las razones es que es difícil. O sea, expresarse, o sea, esto lo decía en otras partes también, es decir algo en cada frase. O sea, dar información en cada frase requiere... O sea, si tú ahora me pones aquí un texto de una página sacada de cualquier sitio, seguramente, si hay 60 líneas, podemos decir eso mismo en 40 y si me esfuerzas en 20, si me esfuerzo en 20, con lo cual se puede decir lo mismo con menos. Entonces, claro, mi esfuerzo ya cuando empiezo a escribir algo es, no, tengo que decir algo en cada frase. Entonces, claro, si tú escribes 1000 palabras, pues son 1000 palabras que intentas que tengan sentido, y si no tienes, cuando te digo, en la relectura las ves, intentas quitar un poco palabras o frases que ves que, pues eso, que se repiten o tal. Yo ahora, por ejemplo, si editara esta entrevista, la dejaría en la mitad. Porque yo he dicho muchas frases que seguramente dicen lo mismo que la anterior, pues eso, como recursos retóricos. Eso en la escritura tienes que eliminarlos todos, porque no tiene sentido repetirte, porque estás ahí leyendo, no hace falta que te repitas. En cambio, escribiendo, pues quizá la gente no ha escuchado y es más fácil, pues, y las palabras se las lleva el viento, ¿no? Entonces yo creo que pues, esas 2 o 3 cosas son las clave de por qué lo escribimos así. No es fácil, y es una manera de defendernos también, pues eso. Claro. Eres periodista, pero en tu libro no das nombres ni dices periódicos, pero eres muy crítico con artículos periodísticos. Entonces, me gustaría que te mojaras y que aconsejaras a nuestros lectores y espectadores a quién te gusta, o sea, qué periódico te parece que escriben bien, mira, no quiero qué sonar... periodista o qué te tienes que mojar, Jordi. No quiero sonar mal, A ver, una cosa. Te voy a decir la verdad. O sea, yo me dedico a la política internacional. No, esto no es para no mojarme, ¿eh? Yo me dedico a la política internacional en el blog y es lo que más me gusta y tal. Y yo, por formación profesional y por defecto, claro, casi todo lo leo es de prensa extranjera. Con lo cual, español leo poco, de verdad. Entonces, sí que leí más en esa época porque me era más, o sea, casi todos los ejemplos que cito son de periódicos españoles o de correos electrónicos españoles o de que sea español en castellano porque era lo que necesitaba para el texto. Entonces, no es tanto que un periódico tal escriba mal o un periodista, sino es más el tipo de expresión que se utiliza. O sea, yo, por ejemplo, en mis textos, yo soy capaz de encontrar muchos errores de los mismos que yo digo, que critico. Entonces es simplemente como una corrección eterna, ¿no? Entonces, gente que puede escribir muy bien, yo ahora me das aquí un texto y digo, hostia, esto falta, esto sobra, esto tal. Entonces, pues ese es un poco, ¿no? Es un esfuerzo personal para que todo sea mejor. Entonces me dices, no, yo ejemplos, hostia, es que leo sobre todo prensa extranjera y también encuentro muchas cosas ahí, ¿no? Entonces, también, yo creo que, no sé. ¿Me vas a decir libro? Venga. No, es que de verdad... Yo solo por curiosidad. A mí ya, como Teresa Palacios, me gustaría que me dieras un consejo. Mira, léete este autor. Aunque sea en inglés, que nos des un consejo. No, a ver, yo en castellano pongo ahí varios ejemplos. Por ejemplo, Zorín es un ejemplo extraordinario. ¿Quién más? En inglés, por ejemplo, un escritor también que se ha dedicado a esto y tiene un manual perfecto, y os lo aconsejo a todos, que se llama, y que es este librillo, ha sacado muchos ejemplos de ahí, es Los elementos del estilo, que es un libro que no está traducido porque es una guía para escribir en inglés, que es de E.B. White, que era un escritor del New York, E.B. White, que era un escritor del New Yorker y escribió novelas para niños y escribió muchos ensayos, que era un escritor fantástico también. Josep Pla, por ejemplo, que escribía en catalán, pero tiene todo traducido en castellano, también era un escritor muy bueno, utilizaba los adjetivos con detalle y tal. Entonces es eso, ¿no? O sea, son gente... Bueno. Te he tirado. No, pero me refiero... No, si están ahí, están al final. Sí, ahora, sí, cuando me cortes, que no me acuerdo, cogería el libro y los miraría. Es eso, son gente que cuida su expresión, que al final es eso, ¿no? Entonces dices, si cuidas tu expresión y escribes de otra manera, está bien también, o sea, no pasa nada. Para mí, la escritura clara tiene el mérito de que es más fácil de comunicar, por tanto, es más fácil para el lector, que para mí es la clave. Pero si cuidas tu expresión y escribes de otra manera, para mí está bien. Ya una última pregunta para acabar, Jordi. Y bueno, en tu blog, Obama World, tú en el último capítulo, eso es lo que dices, tienes tu blog donde hablas de política internacional, sobre todo americana, y en tu último libro mencionas una parte que me parece muy interesante, que dices que el 13 de octubre del 2010 el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firma la ley para escribir claro, una medida que obliga a simplificar el lenguaje legislativo, del que también hace referencia... Hay unos ejemplos fantásticos. Sí. Entonces, ¿tú crees que el gobierno español debería plantearse una medida así? Claro. Sí. Claro que lo creo, pero yo creo, o sea, y es una cosa que pongo también, ¿no? Yo creo que hasta cierto punto el lenguaje legislativo, yo cuando hablo con abogados me dan dos razones, ¿no? Me dicen que
que realmente es muy difícil escribir legislativamente porque tienes que defenderte siempre, o sea que tienes que cerrar todos los espacios y por tanto tienes que escribir de manera complicada. Pero luego me confiesan que tiene algo de ideología, ¿no? O sea, para nosotros leer una sentencia, para nosotros me refiero para el ciudadano común, leer una sentencia es imposible. O sea, con lo cual necesitas la mediación de un abogado o de alguien que te explique eso, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los legisladores. Claro, para escribir una ley empiezan a citar las otras leyes y tienen ese lenguaje completamente cargado, que yo tengo amigos funcionarios que se dedican a este tipo, o sea, son inspectores de trabajo, de lo que sea, y me dicen que ya les han enseñado a escribir así y que si escriben de otra manera, les dicen, no, que esto es demasiado sencillo, no se puede escribir así, y escriben como en tercera persona y cargando y tal. Y yo no lo entiendo, porque o sea, es como si hubiera esta obligación a hacerlo complicado, pero no tiene ningún sentido más allá de que, bueno, esto se ha utilizado siempre, y yo creo que hay ese punto de, bueno, esto nos distingue un poco, ¿no? Nosotros estamos a este nivel y no vamos a hablar como los demás. Claro. Vamos a hablar, entonces, pues el mérito, el gobierno americano tiene la sensatez de que esa ley es sobre todo para los documentos que tratan con el ciudadano, con la gente que paga los impuestos. Entonces, pues las solicitudes, los formularios y tal, son en lenguaje claro y con cuantas menos palabras mejor para que la gente tenga menos problemas en su relación con el gobierno. Me parece fascinante y me parece atractivo. Aquí aún no ha pasado, creo que no pasará en breve, pero bueno, es para tenerlo en cuenta. Por eso lo pongo en el libro también. La verdad que sí que es maravilloso. El libro es muy curioso porque es un ejemplo de cómo escribir claro y bien, porque son menos de 100 páginas, sí, donde se resume todo, la verdad que estupendamente. ¿A quién dedicarías este libro? ¿A quién crees que podría...? Bueno, dedicarías no en plan a mi madre tal, sino... ¿Tú crees que los niños, o sea, por ejemplo, para una universidad, yo creo que es obvio que sí, pero yo incluso gente más joven, ¿no? Sí, a ver, y en el trabajo también. Sí, o sea, para mí la idea, o sea, se nota que es periodista, tú lo dices, yo cito muchos ejemplos de periódicos, pero para mí la idea es eso, de que la gente que escribe un correo electrónico, la gente que presenta un informe a sus colegas en el trabajo, o lo pongo también, una agencia de publicidad que tenga que presentar el programa o el proyecto para cualquier empresa que quiera anunciarse en tal sitio, pues eso, son cosas útiles que facilitan el mensaje y facilitan contar las cosas, ¿no? Y hay muchos ejemplos de lo que ocurre y tal, y eso para mí, o sea, es cuanta más gente pueda utilizar estas cosas así, no hace falta que sea en este libro, sino simplemente eso, que la gente se dé cuenta de que hay otras maneras de expresarse, que hay otras maneras de contar las cosas por escrito. Yo creo que oralmente hay muchos manuales de retórica y tal, por escrito también puede ser, ¿no? Entonces eso sí, evidentemente los estudiantes es fantástico, pero evidentemente cualquier persona que utilice el lenguaje habitualmente, pues le puede ir bien. Le puede ir estupendamente, pues sí. Pues Jordi Pérez Colomé, autor del libro Cómo escribir claro, muchas gracias por estar en Periodista Digital y bueno, esta es tu casa y es un placer. Gracias a vosotros, gracias.